Yoyos. ¿Qué es un yoyo? ¿Por qué los personajes tienen estos cuerpos exagerados? ¿Qué son estas poses extravagantes? ¿Por qué la historia está dividida en tantas partes? ¿Y por qué me insisten tanto en verla, pero saltando la primera? Quédate y lo averiguamos. JoJo's Bizarre Adventure es un manga que comenzó a publicarse a finales de la muy lejana década de los 80, exactamente en el año 1987, y sigue en emisión hasta el día de hoy. En sus inicios estaba catalogado como shonen, o sea, una historia dirigida a un público adolescente, donde predominan elementos como la acción, las peleas y la amistad, pero con el tiempo fue mutando hasta alcanzar la categoría seinen, orientada a un público adulto y que destaca más por su violencia explícita, recurso que en JoJo's podríamos describir como gore estilizado, ya que los personajes sufren a menudo heridas graves, pero son representadas de una forma más llamativa que grotesca. Además, adquiere una narrativa más densa, con elementos psicológicos y filosóficos. Para entender el encanto de JoJo's, me parece importante comenzar hablando de su autor, Toyuki Araki, actualmente de 64 años y nacido en los 60. Ya desde pequeño se vinculó fuertemente al manga. Al vivir en una gran familia con hermanas bulliciosas, estaba constantemente en búsqueda de un refugio tranquilo. Este escape terminó siendo el manga. Similar a cuando Bart se escondió en el closet a memorizar planetas, él leyó muchísimos mangas y terminó despertando pasión por ellos. Además, ocurrió algo muy particular. Por lo general, los japoneses suelen ser muy defensores de su propia cultura, y si bien no se cierran del todo al mundo occidental, sí que toman sus elementos con pinzas, absorbiéndolos y adaptándolos bajo su propia visión. Pero el padre de Araki estaba totalmente enamorado del arte europeo, era un gran coleccionista y viajaba mucho a los museos extranjeros. En su afán de compartir su pasión con su hijo, dejó que éste lo acompañase en varios de estos viajes, y la misión fue un éxito. Araki terminó graduándose en una universidad de arte, comentando en diferentes ocasiones su influencia de artistas clásicos como Miguel Ángelo o Caravaggio. Ya sea por esta crianza o simple casualidad, su visión y aceptación por la cultura ajena se expandió a otras ramas del arte, como lo son la música, el cine y la moda, tres pilares fundamentales a la hora de moldear JoJo's, y que retomaremos luego. Tras algunos intentos de publicación fallidos, por fin, en el año 87, a sus 27 años y bajo el seudónimo de Hirohiko Araki, consigue publicar JoJo's, la cual se convierte en un éxito casi inmediato. En sus inicios, la obra tomaba claras inspiraciones de las series de aquella época, como Hokuto no Ken o Ashita no Joe, con protagonistas de proporciones exageradas y enfocados al combate mano a mano, con tramas sencillas pero emocionales, usualmente centradas en la lucha del bien contra el mal. Pero a medida que aumentaba su confianza y experiencia, Araki comenzó a introducir nuevos y más arriesgados elementos a su historia, como seres sobrenaturales o habilidades especiales cada vez más estrafalarias. Pero sin dudas, el riesgo más grande fue el de dividir su historia en partes, ya que si bien estas partes comparten universo y heredan características de las anteriores, suelen ocurrir en una localización distinta y con varios años de diferencia, cediendo el protagonismo a un nuevo personaje que heredará el apodo JoJo, lo cual, a nivel de ventas y recepción, es algo muy arriesgado, porque por poner un ejemplo, es como si termináramos una saga de Dragon Ball y al comienzo de la siguiente eliminamos por completo a Goku y la mayoría de sus compañeros de la ecuación. Es un arma de doble filo que pudo valerle la cancelación de su manga, pero por suerte le salió bien, ya que este formato, en mi opinión, es uno de los puntos claves que le permitió mantenerse relevante durante tantos años, sin necesidad de extender su historia más de la cuenta o cansarnos con relleno innecesario. Cada parte tiene una historia concisa y redonda, con su principio y su final, pero con dinámicas centrales distintas, teniendo por ejemplo cosas como un drama familiar en la antigua Inglaterra, con vampiros de por medio, una odisea en el desierto para salvar a una madre, el caso de un asesino en un pequeño pueblo, la lucha contra la mafia más grande de Italia o una carrera de caballos a través del continente. Son premisas muy distintas
que tranquilamente podrían ser su propia historia aparte, pero que, gracias a compartir elementos la una con la otra, dan una agradable sensación de progresión y evolución, tanto a nivel narrativo como artístico. Es muy notable la evolución del dibujo desde sus inicios hasta el día de hoy. Es algo que hace que no pueda describir a Araki de una forma que no sea como auténtico artista del manga. Es por esto que si bien es posible consumir cualquier parte de manera individual, adquiere mucho más valor si lo hacemos en orden. Es un universo que recompensa nuestra inversión de tiempo en él y su calidad solo va en aumento, sin agobiarnos con cosas irrelevantes o quitarle peso a sucesos anteriores. Y sí, te estoy mirando a ti, universo Marvel. Ahora bien, ya hablando un poco sobre la historia de esta primera parte, llamada Phantom Blood, nos encontramos en una Inglaterra del siglo XIX. Nuestro protagonista, Jonathan Joestar, apodado Jojo, pertenece a una familia noble con un importante linaje y herencia. A temprana edad, pierde a su madre en un accidente de carruaje, dejando su crianza a manos de su padre, un hombre que valora muchísimo el concepto de nobleza y que hizo todo lo posible para inculcar este valor a su hijo y que no perdiese el rumbo. La vida de Jojo marchó con bastante tranquilidad hasta su adolescencia, momento en el que llegaría a sus puertas una persona que lo cambiaría todo, para mal, Dio Brando. Resulta que el padre de este joven Dio, llamado Dario Brando, era un ladrón rastrero y despreciable, de lo más infame. Él presenció el accidente del carruaje y como vil carroñero, intentó saquear los cuerpos al darlos a todos por muertos. Pero el padre de Jojo estaba vivo, y debido al shock, lo confundió con un salvador que venía en ayuda, así que juró por su honor que le devolvería el favor. Dario mantuvo una vida inmunda, llena de excesos, alcohol y maltratos a su esposa e hijo, quien creció despreciándolo y rechazándolo con todo su ser, sintiéndose totalmente asqueado por su vínculo paternal. Ya en su lecho de muerte, Dario le contó sobre la existencia de los Joestars para que se aprovechara de la promesa y viviese con ellos. Ya desde su primera aparición, nos queda claro el contraste entre ambos personajes. Aquel joven rico, de familia acomodada, pero con buen corazón, contra aquel que nunca tuvo nada y desechó cualquier tipo de moralidad con tal de salir adelante. El haber sobrevivido bajo esas condiciones hicieron que Dio formara un carácter con un ego y orgullo muy particulares, algo representado en su característica forma de hablar, donde se refiere a sí mismo en tercera persona y con aires de superioridad. De ahí viene uno de los memes más conocidos. Él se siente superior, digno de ser dueño de todo. Este ego, sumado a su vida en el barrio bajo, una genuina inteligencia y su falta de moral, lo convierten en alguien muy peligroso. Con sus primeros diálogos, le deja claro a la audiencia sus intenciones de destruir a los Joestars, siendo su plan sustituir a Jojo como heredero, preparando para esto diversos escenarios para ensuciar su nombre y elevar el suyo. No les voy a contar sobre sus actos, solo decir que son cosas verdaderamente crueles que nos harán odiarlo a más no poder. Así que en resumen, el inicio de esta aventura profundizará en la rivalidad entre ambos personajes y sus posteriores enfrentamientos, así como el origen del linaje Joestar y sus valores, con la futura introducción de elementos sobrenaturales que le darán más personalidad a la obra. Este inicio suele ser de lo más criticado por la audiencia, por ser algo lento y tosco en comparación a futuras partes. No es muy raro encontrar gente recomendando omitirlo, cosa con la que no estoy de acuerdo, por los motivos que les di antes y también porque es ridículamente corto. Solo son 9 capítulos de anime, 9 cortos capítulos bizarros, llenos de escenas que se volverán meme y conceptos que serán pilar de obras actuales, como por ejemplo, y sin spoilear demasiado, existe un tipo de energía que se genera llevando a cabo un tipo concreto de respiración y que permite a los personajes realizar técnicas especiales. Puede que les suene. Ahora bien, antes les mencioné que la música, el cine y la moda son parte vital de la serie. Y es que sí, Araki introduce referencias constantes de sus gustos artísticos dentro de la obra y de forma muy directa. Sin ir más lejos, la mayoría de los personajes o sus técnicas poseen nombres de artistas, músicos o canciones famosas, siendo el propio Dio Brando una alusión a Marlon Brando y Ronnie James Dio, dos leyendas que en paz descansan. Y como este, hay muchísimos más: Metallica, AC/DC, Led Zeppelin, Aerosmith o Killer Queen son algunos ejemplos. Además de nombres, a lo largo de las partes hay infinidad de referencias a películas, ya sea con conceptos
o con pequeños paralelismos visuales. Por nombrar algunos ejemplos, tendríamos películas como Drácula, Frankenstein, El bueno, el malo y el feo, Tiburón, Los pájaros o Terminator 2. No les muestro la escena para evitar spoilers, pero en un futuro análisis más extenso podríamos retomar este punto. En cuanto a la moda, la fascinación de Araki por las pasarelas y la alta costura no tardan en hacerse notar. En Phantom Blood, los diseños de vestuario ya eran curiosos y bien llamativos, pero estaba limitado por algo, el físico culturista de sus personajes, que recordemos, era algo estándar de aquella época. Con el correr de los años, es evidente que hizo muchos cambios en las proporciones y anatomía. Los protagonistas, aunque siguen siendo musculados, son considerablemente más esbeltos y estilizados. Ya con estas nuevas bases, Araki diseñó una infinidad de vestuarios sumamente extravagantes y coloridos, saliéndose totalmente de la practicidad incluso. Es difícil imaginar a alguien en nuestro mundo vistiendo así, ya sin mencionar el cómo sería visto por el entorno, pero eso es lo bonito. Para Araki, el vestuario es una extensión de la personalidad, un elemento que refuerza el carácter y la individualidad, y dentro de su historia, nadie encuentra extraña esta forma de vestir. Mientras que nuestro mundo sigue limitado en este aspecto por cosas como las normas culturales, sociales, el entorno laboral o los estereotipos, el mundo de JoJo's fue concebido para que los personajes se expresen de la forma en que quisieran, ya sea con sus vestuarios, gestos o poses. Y hablando de poses, si ya habían escuchado de JoJo's, seguramente vieron algo sobre esto, y es que los gestos o poses van de la mano con la serie. Desde sus inicios, los personajes realizan ocasionalmente una pose muy llamativa para enfatizar lo que están diciendo o para acentuar la emoción del momento. ¿Pero por qué? La respuesta viene asociada a lo que hablamos antes, la moda, el arte y la expresividad. Araki utiliza estos movimientos particulares junto con sus vestuarios para acentuar y resaltar aún más el carácter de sus personajes, utilizando como referencia esculturas históricas con posturas heroicas, tensas y estilizadas, así como también posturas más sensuales, elegantes, relajadas o poco naturales, tomadas de diferentes sesiones fotográficas del modelaje. Gracias a este uso total del lenguaje corporal, los personajes de JoJo's se volvieron muy llamativos a simple vista, y sus poses fueron referenciadas en innumerables series, llegando también a trascender su medio. Por último, toca hablar de otro de los responsables encargados de mantener viva la franquicia durante tantos años, el estudio David Production, maestros de la animación que tal vez no tengan tanta cantidad de obras como pueden ser Madhouse o MAPPA, pero que aún así realizan trabajos de muchísima calidad, como lo fue por ejemplo la adaptación de Fire Force. Ellos estuvieron a cargo de todas las partes que se animaron hasta la fecha, y esto no es poco decir, casi parece que el estudio se hubiese fundado para animar JoJo's, porque supieron captar a la perfección todas las virtudes que tiene el manga, su dibujo, su dinamismo, el gore estilizado, el humor, las peleas, la paleta de colores cambiante de Araki, todo está llevado a la pantalla de una forma insuperable, y los elementos agregados del medio, como pueden ser la música, los efectos de sonido o el doblaje, le suman muchísimos puntos. Y voy a hacer énfasis en los efectos de sonido, porque es un aspecto que por lo general suele pasar desapercibido, era algo que yo mismo ignoraba, hasta que David me enseñó lo mucho que se puede mejorar una escena o pelea con una buena construcción sonora. Los golpes se sienten. Los cortes no son genéricos. Todas las técnicas tienen un efecto de sonido particular que las destaca muchísimo. Esto acentúa más la idea de Araki sobre el carácter y la expresividad. Y si de sonido y expresividad hablamos, no podemos dejar de lado a los actores de doblaje, o seiyus, que hacen un trabajo espectacular a la hora de dar vida a todo este bizarro elenco. Me gustaría hablar de varios de ellos, pero podría llegar a arruinar futuras sorpresas. De quien sí voy a hablar es de aquel que le da vida al gran villano de esta parte, Dio, Takehito Koyasu,
una de las voces más famosas de esta industria, y posiblemente mi favorita, o cerca de serlo. Alguien que usualmente varía entre interpretar villanos y personajes cómicos excéntricos, como pueden ser Toshi de Jujutsu Kaisen, ここで面倒事は避けたい。親に恵まれたな。 Takasugi de Gintama, 今日はまた随分とでけえ月が出てるな。 Sayo de Yu-Gi-Oh! GX, ダイアルカナのラストナンバー、アルカナホース21、ザワールドを召喚。 y Excalibur en Soul Eater. Here we go! Excalibur! Excalibur! Dios, me encanta cómo habla. Así que por él, por el resto del cast, los efectos y las canciones, todas muy buenas, le voy a dar puntos extras a la versión animada. Para cualquier interesado en comenzar esta historia, me parece el medio correcto. Eso sí, a la hora de comenzar, mantengan la perspectiva abierta y no la juzguen con el mismo criterio que a las series de hoy en día. Lo digo porque aunque la animación se vea moderna, sigue siendo un anime cuyo primer capítulo salió en el 2012 y su manga en el 87. Si son recurrentes en el mundo del anime y no tienen en cuenta estos aspectos, puede que muchos de sus elementos iniciales les parezca un cliché o una copia, cuando en realidad es al revés. JoJo's fue pionera en la mayoría de ellos e inspiró a muchos artistas actuales que a menudo homenajean con cariño la serie. Sin mucho más que agregar, espero haberles despertado algo de curiosidad por el mundo de JoJo's, o haber aportado algún dato nuevo en quienes ya la vieron. Si les gustaría seguir escuchando acerca de JoJo's, ya con spoilers y hablando en detalle de cada parte, pueden hacérmelo saber con un like. Y ahora, volviendo a nuestra realidad, donde sea que se encuentren, les deseo una buena mañana, tarde o noche.